La ley de consulta previa fue aprobada por el Congreso de la República. Iván La Negra, representante de la Defensoría del Pueblo, señala que dicha norma implica un proceso de consulta sobre las acciones del Estado que puedan afectar a las comunidades indígenas. Veamos sus declaraciones. La ley de consulta previa fue aprobada por el Congreso de la República de forma unánime, pero ¿qué implicancias tiene esta ley? En primer lugar, garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales de todos los pueblos indígenas. En segundo lugar, darles la oportunidad de decidir por sí mismos su vida, su destino y, sin duda, las vías hacia la prosperidad. La ley de consulta previa se da como parte de las implicancias del convenio 169 de la OIT, tratado que tiene más de 16 años de vigencia en nuestro país. El derecho a la consulta es solo uno de los derechos que favorece a los pueblos indígenas. ¿Y quiénes pueden llamarse así? En primer lugar, son poblaciones que descienden de aquella que vivió en nuestro país antes de la llegada de los españoles. En segundo lugar, son poblaciones que han conservado en todo o en parte instituciones que vienen desde esa época. Y a ese elemento, que se le denomina objetivo, se le agrega un elemento adicional, que es la autoidentificación de los pueblos indígenas que se reconocen ellos mismos como tales. Las poblaciones indígenas que cumplen con dichos requisitos serán consideradas como tales, más allá de que viven en una comunidad nativa, campesina o incluso en ámbitos urbanos. El derecho a la consulta de los pueblos indígenas resulta ser un deber para el Estado. Es decir, es una obligación de las entidades estatales consultar antes de adoptar las medidas administrativas o legislativas que pudieran afectar a dichos pueblos. Pero no debemos confundir el derecho a la consulta con otros mecanismos de participación. La consulta no es un proceso electoral. Tampoco se trata de un simple proceso de información. Y tampoco debe ser confundido con aquellas tareas de participación que, por ejemplo, las empresas o otras instituciones llevan adelante. La consulta es un proceso de diálogo intercultural de buena fe, en donde el Estado y los pueblos indígenas conversan directamente para buscar el acuerdo o el consentimiento. Se debe tener en cuenta que, de acuerdo al convenio 169, el derecho a consulta se aplica a las leyes que afecten a pueblos indígenas, por ejemplo, ley de educación intercultural o ley de manejo forestal. Lo importante es asegurar que cualquier medida que se tome garantice los derechos de los pueblos indígenas.